Así que pienso que la temática que han escogido para hablar el día de hoy es supremamente sustancial, importante, porque como bien decía Elsa Cristina, pues en Colombia parece que poco conocen acerca de esta ideología que más que un sistema político, mucha gente lo confunde con un sistema político y no lo es más una ideología que lo que pretende es llevarnos a una gobernanza global. Así que básicamente agradecerles eso porque la temática me parece supremamente importante de conocer por todos los colombianos para que entiendan no solo hacia dónde van, sino hacia dónde ya estamos metidos en Colombia. Y personalmente, bueno, como periodista de investigación llevo muchos, muchos años alertándolo, tal vez con poca receptividad por parte de mis coterráneos, los colombianos, porque como que no aprehenden, ¿no? Bien el concepto, con H intermedia, aprenden bien el concepto de qué es lo que está ocurriendo allí. Pienso que es tal vez porque Colombia está sumido en sus propias problemáticas tan complejas en torno sobre todo a la guerra de la cual nunca hemos salido, llevamos más de medio siglo en guerra, mucho más de medio siglo en guerra, guerra no declarada, lo cual hace pues justamente que los colombianos tengan que y tengan, y ahí me excluyo porque yo estoy en este momento viviendo en el extranjero, pero tengan esos colombianos en tierra nuestra, pues que estar viviendo en el día a día, en la subsistencia, en la supervivencia, y tal vez no les permita adentrarse más a fondo en lo que es el estudio geopolítico y saber cómo va de avanzado Colombia en justamente esos planes globales. Gracias por estar aquí, sobre todo interesados en estas temáticas. Y bueno, he tenido el placer de compartir con Omar Bula en otros espacios, he tenido también el placer de entrevistarlo y sobre todo agradezco muchísimo a Omar el reconocimiento que hace de mi trabajo, quiero hacerlo públicamente. Ese agradecimiento realmente profundo para mí ha sido muy reconfortante como periodista de investigación poder tener no el aval, pero sí las palabras de apoyo que el doctor Bula ha tenido en consideración y para con mi trabajo. ¿Por qué? Porque las personas que nos enfrentamos, por lo menos desde mi profesión, desde el ámbito del periodismo, con temáticas como el globalismo, sufrimos normalmente no solamente algunos riesgos extras a los que pues estamos acostumbrados los periodistas de investigación, que usualmente lo que hacemos es destapar información que no le gusta a aquellas personas que están ostentando algún tipo de poder, bien sea político, económico, en algún rango de la sociedad, algún tipo de poder. Esto es básicamente a lo que he dedicado varios años de mi vida. Entonces eso ya requiere un riesgo sustancial, pero máxime cuando uno toca temáticas como el globalismo. Y es muy reconfortante saber que una persona con el conocimiento del doctor Bula, pues, sobre todo de una organización transnacional como la ONU, pues ha podido ahí sí avalar literalmente lo que es la información que yo he ido entregando en los últimos años. Sobre todo esa información contrastada y avalada por el doctor Bula desde su conocimiento interno como persona que trabajó tantos años al interior de la ONU. ¿Por qué la ONU? Bueno, porque la ONU como organismo transnacional, pues es una organización que ha devenido en ser sustancial para poder comprender lo que es la manipulación político-social actual en el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que se presta como una organización que infringe o se toma unas injerencias que nadie le ha adjudicado, pero que ella misma se ha tomado para romper naciones, para romper estados-nación. Al romper estados-nación quiere decir
que está burlando la soberanía de esos países y al burlar la soberanía de esos países diversos, fíjense que no nombramos aquí uno u otro, Colombia o Venezuela o Cuba o Estados Unidos, no necesariamente, porque es que todos los países en este momento están implicados en lo que bien decidan estos organismos internacionales como la ONU, hacer con ellos o no hacer. Y el objetivo principal es, repito, destruir los estados-nación para poder tomar control global sobre diversos países. La idea realmente es conducirnos hacia una sola gobernanza global. Y esto suena normalmente cuando uno habla de estas temáticas, suena a teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración resulta que hay que en las últimas épocas hay que estudiarlas muy bien, porque si nos dejamos llevar por el discurso silenciador de el acusar a ciertas temáticas y a ciertas personas que hablan de ciertas líneas de información como conspiradores o que manejan teorías de conspiración, estamos cayendo en el primer error garrafal para poder justamente dejarnos manipular en torno a qué se debe hablar, qué no se debe hablar, cómo se deben afrontar ciertas temáticas o no. Y esas líneas de pensamiento están directamente dirigidas justamente por la ONU. ¿En dónde podemos ver reflejado eso en la realidad para poder confirmar que lo que estamos hablando no es un exabrupto, no es una temática realmente que pertenece a las teorías de conspiración? Bueno, tan fácil como dirigirnos justamente a sus propias plataformas en la web. Algo elemental. La información está enfrente de nosotros y es casi como una especie de burla, así lo visualizo yo en los últimos años. Es casi una especie de burla a la humanidad, porque la información está allí, toda está reflejada, es pública, pero es tan manipulada el nivel de información y las temáticas, el abordamiento de esas temáticas, los ángulos desde los cuales se permite hablar de ciertas temáticas, que la gente en últimas se obnubila y se deja manipular por medio del arma de control, de lineamiento de información, que es calificar algo como teoría de la conspiración. Aquí llegamos a un punto importante y es, por ejemplo, la Agenda 2030. La Agenda 2030 de la ONU está allí, publicada en sus propias plataformas. Desde cualquier lugar del mundo puedes entrar, verla, analizarla, leerla, sobre todo entre líneas, para que veas cómo esa plataforma que hoy se ha devenido en convertir la Agenda 2045, porque ya no alcanzan a cumplir todos esos puntos que pretendían que fuesen cumplidos por medio de la población global, pues la han tenido que extender. Y en la última Asamblea General de la ONU aquí en Nueva York lo anunciaron hace tan solo unas semanas atrás. Recordarán ustedes esa asamblea. Bueno, allí se anunció que ahora ya no era la Agenda 2030 de la ONU, que en sus puntos lo que promete son unas intenciones que podrían sonar muy benévolas, pero que en el trasfondo no son tan benévolas, porque lo que pretenden es justamente manejar todos los intereses políticos sociales de cualquier nación, con todo ese nivel de injerencia desde la ONU. Pues entonces ahora han tenido que extenderla hasta el plan que han llamado de futuro, hasta el año 2045. Y fíjense que comienza la deconstrucción del lenguaje también por parte de la ONU, porque obliga a la gente a acostumbrarse a llamar los años de esta manera: 2030, 2045, y no como se deben llamar, que son los años después de la era de Cristo, 2000.
2024 es el año en el que estamos de la era de Cristo. Todo esto tiene una intencionalidad. Esta intencionalidad, por supuesto, del globalismo es justamente tumbar todo lo que se ha construido en el hemisferio occidental, al menos como cultura judeocristiana. Al tumbar la cultura judeocristiana nos deja sin patrones, sin raíces, sin bases fundamentales sobre las que hemos justamente construido toda una civilización occidental que es la que está llevando la pauta hasta el momento a nivel global. Pero la intencionalidad, por ejemplo, es darle mayor auge a una China comunista. La China de Xi Jinping es el modelo ideal para el globalismo, es un buen paralelo. ¿Por qué? Porque la China comunista nos enseña cómo bajo justamente el gobierno comunista, bajo el partido comunista, pues se controla un país como lo es China, pero bajo el modelo económico chino, es decir, con apertura mundial para poder negociar con diversos países, poder abrirse en términos económicos y poder prosperar como lo ha hecho en los últimos años, hasta tratar de imponerse como un líder mundial en términos económicos. Hemos quedado subyugados en Occidente a esa China que se ha convertido justamente en la bodega y en la fábrica de todo lo que se produce y se vende a nivel global, tratando de quitarle desde este punto económico la, digamos, el liderazgo a un Estados Unidos. Y eso lo están haciendo muy bien y lo vemos adelantar en gran medida desde el año pandémico 2020. Omar, quisiera cederte la palabra para que vayamos apuntalando, si te parece bien, algunos de los puntos que ya he ido tocando. No, pues muy completo lo que acabas de decir, sin lugar a duda. Antes de comenzar, agradecerle a los que organizaron esto y todos esos elogios al principio. A veces uno piensa que pues, los elogios son siempre bienvenidos, pero la gente hiciera caso, ¿no? Es muy difícil luchar contra esa ola de información a la que tú te referiste. Yo quisiera ratificar y confirmar todo lo que tú dijiste, pero para no repetirlo, acentuar algunos puntos y sobre todo complementarlo. Como exfuncionario de la ONU, y donde estuve 20 años en varios continentes y vi sus entrañas, me pasó como a quien sale de, de la arena donde está el toro y se sienta en la barrera y ve las cosas desde afuera. Y poco a poco me fui adentrando en, en lo que era la ONU, en términos de su funcionalidad real, porque cuando uno está adentro pues no tiene la perspectiva, y sobre todo en sus cambios. Estas organizaciones cambian, como cambia el contexto en el cual se desarrollan, como cambian los hechos, ¿no es cierto?, que las van moldeando a través del tiempo, y en principio dependen de su membresía, porque la ONU es una organización, repito, en principio democrática, y los votos de los miembros son los que definen o dejan de definir las decisiones que ésta toma. Hay ejemplos de eso, sí, como por ejemplo, la redundancia, la OEA, que está calcada básicamente sobre el modelo de la ONU. En la época de Chávez, ¿no?, había una mayoría de gobiernos socialistas y por ende la OEA tomaba decisiones que tendían más hacia ese lado. Después cambió y estas organizaciones pues son están sujetas a las decisiones de su membresía, pero más importante que su membresía, a las decisiones de su financiamiento. Y todo lo que dijo Isabel es muy cierto. ¿Y por qué la ONU es como es? Primero que todo, no es la ONU del siglo XX.
en la que Occidente primaba y Occidente creó la ONU y la mayoría de las organizaciones multilaterales eh, que han existido hasta la fecha. Ahora están naciendo nuevas, los BRICS, etcétera, etcétera, pero las que han primado en todo caso. Y es una ONU que ha requerido a través del tiempo de más y más financiamiento y más diverso del que tenía en el pasado. El que pone la plata es el que manda. Entonces, por ende, Estados Unidos, Canadá, los europeos son ellos los que financian la ONU y sobre todo los Estados Unidos. Sin embargo, estas contribuciones son generalmente lo que se llama ayuda para el desarrollo, ayuda para emergencias. Son, si uno lo compara con los presupuestos nacionales de estos países, pues son casi simbólicas y lo que hacen es mantener a una ONU eh, que desde el punto de vista operacional, operativo, si lo podemos decir, responde a algunas emergencias de manera eficiente, pero desde el punto de vista político se ha, y lo digo claramente, degenerado en los últimos tiempos. ¿Y por qué lo financiero entonces? Porque la ONU ya no se sostiene solo con esas donaciones de los grandes países, sino se sostiene con donaciones del sector privado. Hay un pacto que se llama el Pacto de Cooperación del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial con la ONU. Y si uno entra al sitio internet del World Economic Forum, verá también la Agenda 2030, porque este pacto gira alrededor de la implementación de la Agenda 2030. Por ende, los dineros que están manteniendo la agenda que Isabel detalló con tanto cuidado los entes que están en realidad dirigiendo la parada o mandando la parada están en el sector privado corporativo global. Y obviamente la ONU, cuyo presupuesto anual era de 50, 60 billones de pesos, ahora tiene acceso a trillones de pesos provenientes del sector privado global. De ahí que la ONU haya cambiado. De ahí que la ONU sea hoy básicamente un instrumento, no solamente de esa agenda, como dice Isabel, pero un instrumento de aquellos que pretenden establecer ese globalismo porque tienen el poder para hacerlo. Y eso es lo que explica en gran medida que haya perdido que pierda cada día más y más, o que pierda el norte cada día más y más, sin hablar de todas las decisiones políticas irracionales que han tomado en los últimos tiempos, como incluir países que violan los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos o en el Consejo de Refugiados, etcétera, etcétera, o de la mujer inclusive. Complemento entonces así lo que mencionaba Isabel. En cuanto a las teorías de conspiración, sí, así es muy difícil luchar contra esta ola, porque ¿qué hace que, primero que todo, el término per se, ya de por sí es peyorativo, porque al fin y al cabo es una teoría y hay teorías que se comprueban y otras no, ¿no es cierto? Entonces, si es teoría de conspiración, hay que ver en qué medida esta es cierta o no lo es. Hay unas que son más estrambóticas, que tienen que ver con Illuminati y una cantidad de cosas que yo sinceramente no conozco lo suficiente como para juzgar si son ciertas o no, pero hay otras que tienen la probabilidad de ser documentadas de manera muy concreta y respaldadas de manera inequívoca, como para mostrar que hay una senda que conduce a ciertos hechos, en muchos casos inevitables si no se pone cuidado. Eso pasó con el Plan Maestro. Cuando yo escribí el Plan Maestro hace muchos años, la presencia de Hezbollah y de Irán en la región era para algunas de las editoras un cuento, ¿no? Una especie de teoría sacada de quién sabe dónde, qué van a hacer los iraníes por aquí. Y se dio Soros, primero fue Isabel, ¿no es cierto?, la que habló de él. Después yo rematé hace 5 o 6 años. No sé, y obviamente la respuesta es esa. Y la respuesta de teorías de conspiración es de ellos mismos. Esa es una de las maneras de descalificarlo y de por lo menos sembrar la duda.
en la mente de la gente. La verdad es que muchas de esas teorías de conspiración que se dieron durante los últimos 4 o 6 años dejaron de ser teorías para ser realidad. Y gracias a Dios se ha creado cierta inmunidad a esa manipulación informativa, no lo suficiente, porque las masas todavía están bajo ese encanto, bajo ese hechizo, pero sí, y sobre todo en los países más desarrollados y sobre todo en los Estados Unidos, yo creo que hay un despertar y cierta inmunidad a tantas mentiras y tanta manipulación que ha ido hasta extremos, ¿no es cierto?, en los últimos años. Extremos impensables. Uno no sabe qué puede pasar en los próximos 15 días que vaya más allá de lo que han hecho, por ejemplo, en contra de Donald Trump en los Estados Unidos. Ahora, el problema de los medios sigue siendo para mí el primordial, que lo mencioné, el problema de la información. En un video que saqué hace como 4 meses dije, este es el tema del año, espérense que va a llegar, y ahí está. Ya Kamala Harris está mencionando desinformación, misinformation, ellos le dan dos tipos lo describen de dos maneras, una intencional y la otra no intencional. El hecho es que este mismo término, así como el de las teorías de conspiración, siembra la duda. Eso es desinformación, eso es fake news, etc. Y están jugando con la información de mil maneras, además de la censura, ¿cierto? Que es una de las preocupaciones más grandes que hay hoy en Estados Unidos y sin duda debería ser una de las más grandes a nivel mundial, porque tarde o temprano esto repercute sobre nosotros, sabiendo el hecho de que gran parte de los medios de comunicación en nuestros países dependen de estos grandes conglomerados, que a su vez dependen del World Economic Forum, que es el mismo que empuja esa Agenda 2030, apoyada por los medios. Esto es un círculo casi vicioso ahí. En cuanto a la intencionalidad, sin duda alguna, Isabel, la intencionalidad está clara en ese curso que yo saqué, mencionaba el ataque a Occidente es frontal. Occidente estorba. Primero que todo, Estados Unidos estorba. Y eso hasta lo han dicho ellos claramente en muchos de sus... Es decir, les faltó decir la palabra estorba, pero sí en todo caso constituye un obstáculo para ellos para implementar su gobernanza mundial, por una razón muy obvia. Era o ha sido hasta el momento la gran potencia en los últimos 150 años. Y como tú dices, China toma el relevo. Y lo más preocupante de China, a pesar de que todavía está es decir, estamos en medio de la batalla, esta es una batalla que todavía se está dando y que todavía es, a pesar del ataque al Estado-Nación, sus raíces son profundas y las naciones siguen teniendo eh, un alto nivel de protagonismo, cada vez menos desafortunadamente, pero las más poderosas un alto nivel de protagonismo en términos de defender sus soberanías, las nuestras importan poco. Eh, y en este caso, eh, tal vez China no sea el gran poder dominante del futuro, ¿no es cierto?, que invada el mundo entero, ¿no es cierto?, que en alguna medida lo logró los Estados Unidos, ¿no es cierto?, a través del dólar, a través de su presencia militar, comercial, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a duda, el modelo ideal para la dictadura tecnológica, pues ya la tiene implementada y además de ser una potencia tecnológica, ya comprobó que se puede controlar un pueblo de 1.500 millones de personas a través de medios tecnológicos, los cuales no solo han sido alabados por el World Economic Forum como un modelo ideal para esa gobernanza de carácter global del futuro, y sino que ya comenzaron a ser emulados en muchos ámbitos de nuestras vidas y de manera muy sutil en muchos casos, pero muy presente. Eh, en cuanto a la filosofía judeocristiana, pues lo que perdemos, como dice Isabel, es lo que hemos construido, pero perdemos la libertad individual, perdemos el valor del individuo, la igualdad ante los ojos de Dios, la ciencia, el pensamiento racional. Básicamente lo que crean es eh,
es un desorden propicio para ellos poder establecer. Uno destruye para poder construir encima de la ruina y están dejando la cosa en ruinas. De ahí que estas elecciones que vienen en los próximos 15, 20 días sean tan importantes y que la gente deba reconocer que no se trata de una elección más, sino de un verdadero turning point, ¿no es cierto? Un punto crítico, no solo para la historia de Estados Unidos, para la historia, para nuestra suerte, para la suerte del planeta entero. Una victoria de Kamala Harris sería muy diferente para nuestros países que una de Trump, sin lugar a dudas, mientras que ninguno de los dos va a tener a América Latina como prioridad, pues tiene otras prioridades en otras partes del mundo. Sin lugar a duda, los gobiernos narcosocialistas de la región se verían más beneficiados con las políticas blandas de una Kamala Harris ya demostradas, ¿no es cierto? Y además convenientes para los propósitos no solo del narcosocialismo per se, sino del globalismo. Sí, y no solamente ahondar en esto, porque aquí ya llegamos al punto álgido de cómo conectamos Colombia, Omar, y es supremamente importante subrayar que justamente algo tan lejano como una Agenda 2030 o hoy la 2045 de la ONU, justamente puede sonar algo externo, pues ya está metido en Colombia. Hay que anotar, por ejemplo, que esta Agenda 2030 de la ONU, 2045, es lo mismo cuando se hable, bien sea de una u otra, lo que ellos hicieron desde el año 2015 fue un compromiso casi a la fuerza de 193 países y uno a uno ha ido cayendo bajo justamente los designios que bien se decida allí dentro del seno de la ONU. Estos 193 países, estamos hablando casi de, pues, de todos los países del mundo. Entonces, si tienen que firmar estas resoluciones a la fuerza, bien sea porque hay potencias que de alguna manera por los acuerdos económicos les darían esa obligatoriedad, pues otros también porque sabemos que hay países más poderosos que otros. Así que de alguna manera así se ha ido arrastrando a otros países para que hagan parte de esta obligatoriedad de cumplimiento de agenda global. Entonces, subrayar eso, porque lo que ellos pretenden venderlo, y lo hacen desde 2015, es un plan de desarrollo de acción global. Y ellos insisten en que es a favor de las personas, a favor del planeta, a favor de la prosperidad. Y para ello se basan en algunos puntos claves, como son, dicen que logran responder a los grandes desafíos mundiales que tenemos hoy en día y que iba a ser insostenible justamente si no tomaban acción sobre el la decisión de varios países a la vez en términos de pobreza, en términos de cómo abolir el hambre, en términos de cómo tratar, por ejemplo, algo muy importante, el cambio climático, el cual yo denomino el terrorismo climático. Y aquí debo señalar que yo siempre digo, ojo, el cuidado del planeta sí, pero sin terror climático, porque el terrorismo climático es el uso de la ecología o del cuidado del planeta con términos de manipulación política para manipular a las sociedades. Fíjense los puntos que, por ejemplo, estaríamos tocando. ¿Cómo se maneja la pobreza? ¿Cómo se erradica la pobreza? Bueno, desde la agenda de la ONU, la pobreza se erradica solamente con mandatos a toda la población de un país y de varios países a la vez, para que podamos llevar a todos a un nivel de sostenibilidad económica. Pero ojo, porque es que esto suena extremadamente similar a los principios marxistas y suena extremadamente similar porque lo es. Está basada bajo principios marxistas esta agenda de deconstrucción de lo que es hoy una nación, pero también de deconstrucción de lo que es hoy
un capitalismo, digamos, bastante avanzado como el que se puede ver hoy en Estados Unidos y vivir en Estados Unidos, a pesar de la misma deconstrucción de una administración totalmente corrupta y destructiva como es la actual administración de Joe Biden y Kamala Harris. Entonces, destruyen desde el país hasta el sistema político, hasta el sistema social, hasta el sistema económico. Sistema capitalista que podríamos ver también en otros países de Latinoamérica, incluido Colombia, pero un capitalismo en desarrollo, un capitalismo más débil, un capitalismo más fácilmente quebrable, más vulnerable. Y eso es, por ejemplo, lo que está haciendo Gustavo Petro. Con gran fracaso, porque es que Gustavo Petro no ha atinado ni una, ni a favor de incluso lo que él pretendía hacer. Se le está acabando el tiempo. Claro, yo sé que un año para quienes están viviendo bajo su yugo y su despiste y su absoluto descontrol del país, pues es mucho, pero prácticamente ya se recorrió gran parte del tiempo para el cual fue supuestamente electo. Y fíjense por qué Gustavo Petro viene a ser un títere del globalismo y de todos estos lineamientos dictados justamente desde la ONU. Bueno, porque lo han llevado al foro de Davos, lo han adoctrinado correctamente, pero se les olvida a estos globalistas que este hombre viene de una cuna y de una matriz absolutamente guerrerista, de una matriz absolutamente violenta. Su cabeza, su concepto de mundo es: yo puedo usar las armas contra mis hermanos con tal de que eso me lleve al poder. Y eso es lo que ha hecho Gustavo Petro. Gustavo Petro no viene de otro lugar más que de el concepto de yo puedo o es válido pertenecer a un grupo terrorista que secuestre, que masacre, que subyugue, que dispare contra el hermano, que destroce, que invoque la violencia y la cumpla con tal de llegar al poder. Entonces, una cabeza como esta, pues es difícil de controlar para los globalistas. Hay personas más fácilmente controlables. Y sobre todo, explicar aquí que los globalistas no se casan ni con la izquierda ni con la derecha. Da igual, porque el mundo ya no se divide en izquierdas y derechas, aunque hace falta nombrarlo para poder aterrizar los conceptos y hacer más fácilmente comprensible cómo es que se está gobernando desde una esfera global. Pero el mundo ahora se divide sencillamente entre quienes quieren conservar los estados-nación y, ojo, lo más importante, la libertad, la defensa de la libertad individual y los logros alcanzados como civilización occidental, y quienes no, quienes quieren transar con el globalismo y entregarse al globalismo, entregarse a una sola gobernanza global, a pesar de que eso implique la pérdida de las libertades civiles, de los derechos más elementales, no solo constitucionales, sino también del ser humano. Esto lo vimos claramente reflejado en el año pandémico. Para aquellos que crean que esto es inconcebible o tal vez está muy lejano, no, es que ya estamos sumidos en esto, ya lo vivimos en 2020, el año del terror pandémico. Era inconcebible antes de que nos sucediera como humanidad llegar a pensar siquiera que algún día nos podrían encerrar como población global. Que de un día para otro nos dijeran a varios países a la vez: no puede salir, no puede transitar, póngase un trapo en la boca, cállese, no hable, no se reúna. Fíjense, nos quitaron hasta el derecho humano fundamental, que es el derecho de reunión, el derecho de expresión, el derecho de transitar, de trabajar, el derecho de cuidar nuestros enfermos, el derecho a opinar y cuestionar las medidas dictaminadas
desde otra organización transnacional como la Organización Mundial de la Salud. Porque como bien ha dicho Omar, la ONU, la OEA, la OMS, todas trabajan de la mano porque como órganos transnacionales están conectados con el interés de la gobernanza global. Por eso es que vemos, volviendo a Colombia, a un Gustavo Petro repetir el discurso del terrorismo climático, pero ni él mismo se lo cree por la matriz que ya expuse de la que él viene y que los colombianos todos la conocemos muy bien. Tal vez en el exterior no conocen muy bien esa matriz, esa naturaleza antimoral y antiética profunda de un Gustavo Petro, pero nosotros los colombianos sí, los que vivimos los bombazos, los que sabíamos cómo teníamos que vivir encerrados y no podíamos transitar el país en libertad. Tal vez las nuevas generaciones no lo saben porque ya están siendo adoctrinados por un FECODE que también obedece a intenciones de una Agenda 2030. ¿Cómo? ¿Pero qué tiene que ver la ONU con FECODE? Bueno, pues porque todo ha sido estructurado así, porque dentro de Colombia hay figuras, hay alfiles que ya, y ojo, muy bien preparados, extremadamente bien preparados, que son los que rodean hoy a ese Gustavo Petro. Esa gente no ha sido preparada a la ligera en el extranjero, en organizaciones transnacionales, educaditos y enviados también al foro de Davos. Esta gente lleva años preparándose para poder llegar a consolidar un gobierno como el que hoy tiene Colombia, es decir, un descalabro total. Y aquí hay que agregarle otro punto y te cedo la palabra, Omar, con este punto y es el papel del narcotráfico en la gobernanza global. Esto ha sido el golazo para los desgobiernos como, por ejemplo, no solamente el de Petro hoy en Colombia, sino el de Maduro en Venezuela, el de AMLO en México, en Nicaragua, los Ortega. ¿Por qué? Bueno, porque agregaron, y no dejemos atrás, Brasil con Lula, le agregaron el elemento narcotráfico con estos dineros y millones, miles, que son incontables, que son inagotables, como un negocio extremadamente rentable. Y por eso es que hoy podemos reconocer en las FARC, ojo, no las extintas FARC, las FARC, porque las FARC jamás se han extinguido, jamás se ha firmado una paz en Colombia. Todo esto es un sofisma liderado por el gran traidor de la patria, Juan Manuel Santos, pero los que conocemos en profundidad lo que ocurre en Colombia, sabemos que Colombia no solo no está en paz, sino que jamás firmó una paz. Firmó un acuerdo, un negociazo para esas FARC como el cartel de narcoterrorismo más grande del mundo, más poderoso del mundo, que respalda a un desgobierno como el de Petro, porque le conviene, porque un gobierno que gobierne no le conviene. Por eso es que se une allí el ELN y jamás van a llevar adelantos en conversaciones con el ELN, a no ser que sean adelantar procesos de negociación como el que se firmó del gran negociazo con las FARC. Aquí lo que se firmó fue un negocio no solo muy rentable, sino de gran impunidad y dolor para Colombia y todos los colombianos. Y eso es lo que está hoy más que nunca apuntalado con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, porque es lo más conveniente para que ese sistema siga funcionando. ¿Qué importan los colombianos? ¿Qué importa el pueblo? El pueblo está confundido, el pueblo está subsistiendo. Lo mismo ocurre en Venezuela. Fíjense el apuntalamiento con el narcotráfico. Por eso no hay quien tumbe ese Maduro. Ese Maduro llegó allí de la mano de un cartel de narcotráfico. El cartel de los soles se consolidó bajo Chávez. Y allí está, y ese tipo de desgobiernos le conviene a la gobernanza global, porque es más fácil negociar con un dictador o con un antilíder, con un destructor de una nación,
que con una nación sólida, con instituciones, con ley, con orden, con principios, que defiende el Estado-nación, eso es muy complicado. Así que eso es lo que hay que destruir. Los Estados-nación, abrir fronteras, aupar, incentivar migraciones masivas para por medio de esa masificación y de esas caravanas enormes de inmigrantes, ir filtrando otras nacionalidades en donde infiltran entre ellas mismas delincuencia organizada, que no solamente importa entonces delincuencia a cada uno de los países, sino que también se van borrando las culturas, porque en últimas también habría que ahondar en la batalla cultural. Volvemos a los puntos centrales del neomarxismo. El corazón del globalismo es neomarxista. Omar, te cedo la palabra. Dios mío, después de tanta elocuencia y tanta emoción, felicitaciones, Isabel, muy completo lo que, lo que acabas de describir, muy, muy completo y casi un desahogo, muy justificado. Comencemos con lo del cambio climático, es importante que la gente entienda eh, lo que mencionaste de su calidad de instrumento de control, es la calidad, es el instrumento supremo de control, ideado desde hace mucho tiempo. De esto estamos hablando desde principios de siglo. Esa, la sola película que hizo Al Gore en el 2006 era un primer paso muy discreto, pero con un plan bien trazado que ahora estamos viendo florecer, además de lo que vimos en la época del COVID, eh, que para mí es suficiente, debería ser suficiente ilustración para entender que las cosas han cambiado, siguen cambiando, y repito la importancia, para entender la importancia de lo que se viene dentro de 15 días en Estados Unidos, que a mi modo de ver es crucial en todos los sentidos. Yo siempre, eh, cuando estudio el globalismo, pienso que hay dos dinámicas paralelas muy importantes. La dinámica propia de las naciones, a la que hice referencia brevemente antes, y la dinámica de estos poderes o superpoderes que quieren cambiar la forma en que vivimos. Y si cogemos la primera dinámica, que es la dinámica entre naciones, repito, es una dinámica que sigue muy viva y sobre todo en el Asia, ¿no es cierto? Que tendemos a olvidar, que es el continente donde el comercio se está ahora que se está convirtiendo en el centro del comercio mundial, que ya ha sido multicultural desde hace mucho tiempo, que tiene otros problemas, que no se hundió en las ideas vetustas del comunismo castrista como América Latina, por eso algunos países salieron adelante, etcétera, etcétera. Todas esas dinámicas, y hace poco almorcé con el embajador de Japón, que me hablaba que quería que le hablara de Colombia y me mencionaba con perdón, el embajador, el asistente del embajador de Japón, eh, que me mencionaba pues su curiosidad sobre nuestra relación con Estados Unidos, de la posición de Colombia con relación a la dinámica geopolítica actual. Yo le decía que a pesar de que Estados Unidos, ese cliché de que Estados Unidos, de que nosotros seguimos siendo el gran aliado de Estados Unidos, sigue vigente. Las cosas han cambiado mucho, así como hablé de que cambió la ONU, cambian los contextos, cambian los poderes. Hace 20 años China no era lo que es hoy, etcétera. Esos cambios hay que tenerlos en cuenta y Colombia no, los que tienen reminiscencia de una Colombia con una democracia más estable y poco más predecible, con planificación económica cuerda, con responsabilidad en el gasto público, etcétera, etcétera. Todo lo que requiere un país para, por lo menos para ser estable. Estos tiempos, desafortunadamente, si no se acabaron, se están acabando y eso se ha acelerado sin duda alguna con el actual gobierno Petro. Esa dinámica de naciones va a tener su propio curso, porque hay una lucha muy grande desde el punto de vista eminentemente geopolítico entre dos grandes bloques.
Y esta lucha la estamos viendo, se refleja paralelamente con esta influencia del globalismo en muchos ámbitos. En el ámbito de la guerra de Ucrania y Rusia, en el ámbito de la guerra de Israel contra Hamas y los otros grupos financiados por Irán. Y como ven, todo eso repercute, y sin lugar a dudas repercute sobre Colombia de manera inesperada, ¿no? Y muy, muy desafortunada por la alianza que tiene Gustavo Petro con estos grupos. Eh, y el haber expulsado a Israel, etcétera, etcétera. Esto es una manifestación de esos bloques que también tienen una incidencia definitiva en el futuro, repito, en paralelo con todo lo que tiene que ver con este esfuerzo del globalismo que se concentra más en Occidente, o que se concentra en Occidente. No están exentos los aliados de Occidente en el Asia, como Japón, como Nueva Zelanda, como Australia, como Corea del Sur. Eh, pero en cierta medida los países asiáticos han sido más reacios por ser un poco más cohesos desde el punto de vista cultural, a aceptar todos estos dictámenes eh, ultraliberales de la Agenda 2030, eh, liberales, ¿no? De libertinaje básicamente de la Agenda 2030, 2045, como la quieran llamar, eh, a diferencia de América Latina, ¿no es cierto? Que es muy permeable, es muy, muy permeable. Nosotros, no solo desafortunadamente en esta coyuntura dependemos de un Estados Unidos débil y totalmente cooptado por las fuerzas globalistas. Muchos se preguntan quién preside en Estados Unidos y ya son muchos los que han manifestado, el propio Trump y otros abiertamente, que se sabe que hay un grupo de interés muy, muy poderoso por detrás y no es difícil identificarlo, ¿no es cierto? Es ese grupo el mismo grupo de interés de la captura corporativa de la ONU, que es el mismo que implementa toda esta Agenda 2030 globalista, etcétera, etcétera. Gustavo Petro, perdón, para concluir eso, yo creo que es importante ver esas dos cosas en paralelo, ¿no es cierto? Porque las dos tienen incidencia y eh, son una puede tomar más fuerza que la otra en función de lo que acontezca en los próximos días en los Estados Unidos, porque la elección de Estados Unidos define en gran medida que ese Estado-nación que menciona Isabel, que quieren destruir y que constituye un obstáculo para sus propósitos, sobreviva o no. Al fin y al cabo, el Estado-nación emblema, que uno le guste o no, pero por lo menos emblema de la democracia durante los últimos 40, 50 años, fue o ha sido Estados Unidos. Y Estado, como tantos dicen, Estados Unidos estornuda y a nosotros nos da gripe. O sea que eso ya estamos aquí, ahí muy, muy eh, detached, como dice, desligados, ¿no es cierto?, de esa influencia positiva que alguna vez pudo haber tenido en términos de mantener nuestras democracias y mantener los grupos ilegales en su lugar, etcétera, etcétera. A Estados Unidos no le conviene en muchos sentidos, no solo en el sentido del propio de su, propio, de su propia participación en el crimen organizado internacional, que las cosas cambien en América Latina, pero tampoco le conviene desde el punto de vista de de su implementación del globalismo, que requiere de países desestructurados, ¿no es cierto?, para lo cual Gustavo Petro está haciendo sin lugar a duda, cumpliendo un papel muy importante. Sin lugar a duda, la agenda verde de Petro es, una, es un ejemplo claro, ¿no es cierto?, de su obediencia al sistema globalista. Pero como dice Isabel, es una criatura muy especial. Primero que todo, muy egoísta. Lo que vemos es una agenda muy propia, ¿no es cierto? Y puede ser una especie de elementos sin control para muchos. Y lo vemos en la prensa. Hay algunas publicaciones conocidas
las cuales no se espera una crítica para Petro, son muy críticas hacia Petro y uno se da cuenta de que no tiene todas esas, que todos esos apoyos que tiene no son necesariamente muy sólidos y van perdiendo solidez con el tiempo por su carácter totalmente aleatorio. Y no quiero meterme en descripciones de Petro, pero ese carácter totalmente random y aleatorio es muy peligroso, sin lugar a duda, eh, combinado con su egoísmo, que romper relaciones con Israel, es decir, unas decisiones que claramente indican una tendencia totalitaria, ¿no es cierto?, donde sus puntos de vista y sus amarguras del pasado, porque son amarguras y generalmente muy obsoletas y pasadas de moda, ¿no es cierto?, son las que priman y, como dice Isabel, poco importa lo que piense Colombia y piensen sus ciudadanos. Colombia está muy mal, el mundo está al borde de un gran cambio y ese gran cambio definirá que el curso en el que estamos cambie para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Repito, eh, una victoria del Estado-Nación en principio debería traducirse no de manera inmediata, porque como mencioné, estamos en medio de una larga batalla y el otro lado tiene mucho poder, pero en principio eh, sería un golpe muy duro para el globalismo y una, un hecho muy bienvenido para cimentar o para reconstruir en la medida de lo posible lo que queda de los estados-nación y de las democracias. En Colombia la democracia sin lugar a dudas se perdió el 2016, el octubre 2, si no me equivoco es la fecha. Esa democracia se perdió ahí, nosotros estamos ya, o esa democracia lo único que hace, como escribí por ahí en alguna parte, es agonizar y sangrar. Eh, cuando cuando unimos estos dos ámbitos, el ámbito internacional y los riesgos inherentes que ya mencioné, y los riesgos por los cuales atraviesa Colombia en su propia lógica de nación, pues la situación es muy, muy grave. Y el punto que más me preocupa a mí, y yo creo que debe preocupar a cualquier ciudadano mínimamente razonable, es el que mencionó Isabel, el punto álgido de todo esto, que es el de la posible pérdida de nuestras libertades. Nosotros hemos vivido en libertad, en relativa libertad, los que hemos vivido en las Américas durante mucho tiempo. No conocíamos lo que era la censura a tal punto hace unos 10 años, ¿no es cierto? La manipulación mediática con relación al COVID, con relación a las guerras, todo eso no se hablaba de fake news, son términos nuevos que tienen solo menos de una década, ¿cierto? Y términos que además están eh, casados, ¿no es cierto?, con los desarrollos tecnológicos que permiten que esa manipulación sea cada vez más eficiente y que requieren del ciudadano un nivel de información que cada vez menos tienen. ¿Cierto? Cuando hablábamos de las masas es muy, muy, muy difícil, ¿no es cierto? Podemos hablar en estos foros de la manipulación de la información de los medios. Yo creo que no dejo de mencionarlo en todos los foros y en todos los espacios posibles, porque hasta las personas más ilustradas, hasta las más ilustradas en la academia, y soy testigo, ¿no?, en la política, están totalmente ajenas a lo que pasa en el exterior, a su incidencia sobre lo que ocurre al interior. Y como decía Elsa Cristina, porque yo sí estaba escuchando a pesar de que era Judith Tello, eh, sobre ese sentimiento parroquial, esa actitud parroquial que seguimos teniendo en estos países muy aislados de lo que pasa en el mundo. Creemos que es Australia y sus canguros los que están lejos, somos nosotros los que estamos lejos del mundo, somos nosotros los que vamos hacia atrás. Y vamos hacia atrás. América Latina retrocede de manera franca con algunas excepciones, sin lugar a dudas. Pero lo que vemos hoy es un retroceso no solamente económico, pero también un retroceso eh, político sustancial. Los líderes que vemos hoy en nuestros países, estos narcolíderes, son básicamente
la expresión de lo que era el África en el siglo pasado, con jeques totalitarios derrochando. Eso es lo que estamos viendo y lo que nos lleva obviamente que es al tema del narcotráfico, porque es ese el, es esa la semilla, ¿sí? De esa cultura de derroche y de nuevo rico, que es la que caracteriza a los gobiernos narcos de la región. El problema del narcotráfico es como, yo me acuerdo de una película, una serie que mostraba un sitio donde había una planta química que enfermaba a todo el mundo andaba enfermo y tenía el olor del químico, era muy característico, pero era característico y era muy penetrante para quien visitaba el pueblo, no para los que vivían en él. ¿Cierto? Los que vivían en él se habían acostumbrado, ¿cierto? ¿Cuál olor? ¿Cuál olor? Pero los estaba matando. Al no poder identificarlo, pues tampoco podían identificar la fuente de su malestar. Eso es lo que pasa con el narcotráfico acá. Ustedes vieron los 6 puntos que propuso este ministro del Interior, Cristo. Ninguno se refiere a la droga, ¿no es cierto? En absoluto. La droga no es un problema. La droga es el statu quo, ¿no es cierto? Ya hace parte y los colombianos además, como han crecido de alguna manera con este fenómeno, se han, anestesiado en términos no solamente de su incidencia sobre la salud, etcétera, pero sobre todo su incidencia sobre los gobiernos, sobre las democracias, sobre la corrupción, ¿no es cierto?, como manifestación de los excesos de dinero que produce. Hay una cifra eh, que habla de más o menos 600 a 800.000 millones de dólares anuales de droga dentro del marco de todas las actividades del crimen organizado. Para ponerlo en perspectiva, Ecuador tiene un Producto Interno Bruto de 100 millones, 120.000 millones de dólares. Esto es 8 veces el Ecuador, ¿no es cierto? Son unas cantidades que además no son, que se mueven obviamente en circuitos subterráneos y que tienen, no es sorpresa para nadie que tengan la capacidad de acabar con la institucionalidad, con la decencia sobre todo, y de fomentar la, la demencia de líderes como Gustavo Petro en Colombia. Sí, es un personaje y América Latina en general, así como Petro, tienen dos problemas en paralelo. Esa asonada del globalismo, por un lado, para además sus propios problemas narcocomunistas, ¿no es cierto?, de los cuales sobre todo Petro y algunos de los rancios comunistas del pasado no se pueden despegar, ¿no es cierto? Y sienten que están ahora triunfando, ¿no es cierto? De manera muy patética, sin lugar a duda, porque su representación de los colombianos en el exterior, hoy leí que le decía al cuerpo diplomático, que le informaba al cuerpo diplomático sobre el golpe de Estado. Eh, yo, yo sinceramente dudo que el cuerpo diplomático está mal informado como para tomarlo en serio, lo que se traduce básicamente en otra vergüenza, ¿no es cierto?, para él y de pasada para el país. Pero es que, Omar, es que esos son delirios de persecución, porque el exceso de café produce eso. El exceso No, eso, el exceso de café le produce a Petro esos delirios de persecución y por eso cree que siempre van a hacer un golpe en contra de él. ¿Cuántos más, van a existir de aquí en lo que le queda de mandato? Por favor, es que, en lugar de dedicarse a gobernar, aunque sea, con las nefastas intenciones que pueden pasar por su cabeza, pero es que ni eso. Porque es que un hombre que tiene evidentemente malos hábitos, por no decir otra cosa, pues por eso presenta este tipo de comportamientos y no llega a los lugares, falta a las citas, no encuentra coherencia ni en el actuar ni en el pensar.
es un total desastre lo que está viviendo Colombia y espero que al final del cuatrenio, pues deje la silla presidencial, lo cual está en serias dudas, Omar, porque es que eh, no sabemos qué va a ocurrir, porque si el plan para continuar con el globalismo, si el plan globalista continúa, Petro no se va a ir. Petro va a ser atornillado allí porque es lo más conveniente para ese plan globalista. Y has traído a la mesa algo supremamente importante, es lo del ministro del Interior, Cristo, con respecto a que ni un solo punto se refiere justamente a la erradicación de droga o al control de las drogas, nada de esto. Pues es que esto no es gratuito, esto es adrede, porque hace parte también de la agenda globalista. La agenda globalista busca la legalización de las drogas. Al legalizar las drogas, un país drogado es un país zombie, es un país tomado, es un país que está siendo manipulado por medio justamente de sustancias químicas o no químicas, porque por la marihuana comienzan. Por allí es la puerta de entrada para poder ir calando lentamente hacia la búsqueda de la legalización de las drogas. Eso está en la agenda globalista de la ONU. Asimismo como las fronteras abiertas, asimismo como también el dominio del control de la salud, porque tienen que decidirlo todo. Y nada de esto es gratuito. Todo tiene un trasfondo no solamente económico potencial, sino que también tiene un trasfondo de dominio global. No hay que olvidar que el objetivo culmen de esa agenda globalista es no tendrás nada y serás feliz. Esa es la venta. No necesitas tener nada, porque nosotros, el Estado Mayor, te lo vamos a dar todo, te lo vamos a propiciar todo. Tú no vas a tener necesidad de tener un auto, porque te vamos a propiciar ciudades de 15 minutos. Léase cárceles en donde la ciudadanía no va a poder sino transitar en esos pequeños espacios, no va a poder salir de esos espacios porque es que allí son felices, allí lo tienen todo. Por eso el concepto de esas ciudades de 15 minutos. No se preocupe que usted no va a necesitar nada, porque va a ser feliz con la alimentación que va a ser totalmente sustentable, maravillosa, nadie va a sufrir de hambre, lo vamos a solucionar. Sí, claro, pero es que la solución es quitarte la alimentación natural, por eso atentan contra y demonizan las vacas. No sé si ya se han dado cuenta que esto es una labor mundial, atentan contra las vacas porque en su delirio describen que las vacas están dañando la capa de ozono con sus flatulencias. Esto es real. Esto ellos lo discuten y en foros, además, en diversos lugares del mundo, sin ninguna vergüenza, como si no hubiese científicos o personas que pudieran decir y tumbar este tipo de teorías, que estas sí son teorías de conspiración. Bueno, hay que quitarle la alimentación natural a la gente porque es que tienen el negocio armado por medio, por ejemplo, de la carne sintética de Bill Gates. Esto no son teorías de conspiración, esto sí es la realidad. El negocio de Bill Gates con la carne sintética hecha en laboratorio, después de que han demonizado la alimentación natural, han demonizado las vacas, la carne, han demonizado el tomate natural, la lechuga y todo, porque tienen que ser transgénicos, porque es que si no, no hay forma de alimentar a toda la población y tienes que ser bueno y tienes que cooperar, igual que te lo dijeron en el año pandémico, tienes que obedecer por el bien de los demás, tienes que encerrarte por el bien de los demás, porque es que si no, no eres solidario, tienes que pincharte, porque es que si no vas a enfermar al otro. Todas estas anormalidades, estas incoherencias hacen parte del discurso globalista y de esa manera van manejando, esto es pura ingeniería social
que no están inventando, ingeniería social que se lleva practicando con gran éxito desde mucho antes de mediados del siglo pasado. Entonces, hay que tener mucho pensamiento crítico y ya con esto quiero cerrar, Omar, porque ahora sí ya no puedo extenderme más, pero hay que tener mucho pensamiento crítico para poder hilar fino y decir, un momento, yo quiero más explicaciones, quiero más información, quiero saber hacia dónde me están conduciendo, quiero tener el control no solamente de mi vida, sino de la célula madre de la sociedad, que es la familia. Quiero que no me la desestructuren. No me parece normal que metan ideología de género a mis hijos en la escuela. ¿Es eso normal? No, tengo que cuestionármelo y cuestionarlo y exigir poder cuestionar a los demás, preguntar, analizar, indagar y quiero respuestas satisfactorias porque es la única forma de salir del control del globalismo. El globalismo está tan metido no solamente en los países más poderosos del mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, ya en total decadencia, una Alemania totalmente deconstruida, una Francia ya tomada por Emmanuel Macron, que ha llevado el avance trepidante de la agenda globalista, sino que también en Latinoamérica, en nuestros países, ahí está el globalismo ya inyectado y Colombia era supremamente importante para el avance del globalismo en este lado del planeta. En la región latinoamericana, Colombia era la joya de la corona y la joya de la corona está tomada porque llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño, tal como lo tenían planificado, tal como lo tenían estructurado, así fue, así se cumplió. Ahora hace falta instruirse, educarse, enterarse y no bajar los brazos y seguir en la lucha de la defensa, no solamente de la patria, de la nación, sino de los principios humanos más fundamentales, que son el derecho a la vida, a la honra y a la propiedad. Esos son los principios básicos sobre los que no hay que transar, no hay que ceder, hay que seguir educándose, seguirse informando, es supremamente importante, por eso la censura tan masiva y tan fuerte en las redes sociales, porque los medios de comunicación hegemónicos están absolutamente tomados y ya funcionan como órganos de propaganda. ¿De quién? Bueno, del político de turno que más les convenga o del partido que más les convenga. Al estilo del comunismo, sí, al estilo del comunismo, porque el comunismo, como está escrito, es exactamente lo que pretende hacer el globalismo, pero así a nivel global. Bueno, con esto me despido, Mar, agradeciéndoles a todos esta invitación y bueno, espero poder estar en otro momento con ustedes para contestar preguntas de ser necesario de la audiencia. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias por tu compañía y por todas las palabras, todas tan certeras, sin lugar a duda.